¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. Es la continuación de lo que veníamos hablando la semana pasada. Hablamos sobre la agenda del intercesor del reino y dentro de esos puntos de la agenda del intercesor del reino hablábamos de orar por Israel. Y la clase de hoy habla de esto, de Israel en nuestra agenda de intercesión. Nos seguimos basando en lo que venimos compartiendo sobre la oración de Mateo 6, del 5 al 15, pero específicamente en Mateo 23, del 37 al 39, y Jesús le dijo a Jerusalén: porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que específicamente el Señor Jesús le habló a Israel, y Israel para nosotros es el reloj profético que debemos mirar. Los acontecimientos que marcan los tiempos son los que suceden ahí en ese lugar y en todo ese entorno. Para los judíos el Edén es el monte Moriah. Ahí Dios hizo un pacto con Abraham. Y el monte Moriah hoy día es Jerusalén. Y siempre esa tierra ha sido el epicentro del reino de Dios, el reino davínico, la crucifixión de Jesús, la primera comunidad apostólica, la iglesia primitiva, el reino del milenio, el último Edén restaurado, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en el regreso del Padre. Todo eso sucede en Jerusalén. Por eso que tenemos que poner nuestros ojos ahí y orar por Israel. Por eso también hoy es la zona de mayores conflictos, como veíamos también hace un tiempo atrás, una guerra ahí en contra de Hamás y cada tanto hay escaramuzas y hay guerras y rumores de guerra, como dice la palabra. Es una zona de muchos conflictos, es el centro de toda la región, donde también ahí se va a manifestar el anticristo en el tercer templo. Todo esto está en la palabra de Dios, está en Daniel, está en Apocalipsis, como también venimos hablando. Israel no ha tenido un templo después del año 70 después de Cristo, cuando fue destruido, y ese nuevo templo, el tercer templo, va a ser construido ahí en Israel, donde ahora está el Domo de la Roca. Es muy interesante ver a Israel como reloj profético y todos los sucesos que van a suceder en ese lugar, y nuestra oración debe estar dirigida hacia ahí. Desde el año 74 después de Cristo, Jerusalén como ciudad desapareció y por cerca de 1800 años el pueblo judío no tuvo territorio propio, hasta que en 1948 Israel es restituida en su territorio en forma milagrosa, y en 1967, después de la Guerra de los 6 días, ahí retoma Jerusalén o parte de Jerusalén. Y no hace muchos años atrás, Jerusalén fue declarada como capital de Israel. En Jerusalén, esta codiciada ciudad, conviven judíos ortodoxos que no reconocen a Jesús como el Mesías y que aún lo siguen esperando, siguiendo los rituales. Podemos ver ahí imágenes del Muro de los Lamentos o ver fotos del Muro de los Lamentos, que hoy día ahí los judíos ortodoxos siguen esperando el Mesías y siguen haciendo sus oraciones en ese muro. También el Islam tiene sus seguidores ahí, los musulmanes también conviven ahí en Jerusalén, con uno de sus puntos de encuentro en el Domo de la Roca, ahí donde está también una mezquita que fue epicentro de los últimos conflictos de hace un tiempito atrás. Ahí también conviven cristianos que adoran la ciudad sagrada. En este pequeño territorio conviven además más de 80 nacionalidades. También hay judíos mesiánicos que si bien han reconocido a Yeshua como el Mesías, a Jesús como el Mesías. Esto significa que tenemos que interceder para que el pueblo judío vuelva su corazón a reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador. Que puedan ellos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el Señor no va a venir hasta que el pueblo judío declare esto, y quizás en su segunda venida declaren esto, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, orar por Israel no significa estar de acuerdo con las políticas de Israel, como con su gobierno, con lo que hacen los políticos y sus acciones.
es como nosotros, amamos a Argentina, amamos nuestro país, amamos nuestro suelo, amamos nuestra ciudad, oramos por nuestra ciudad, oramos por Argentina, pero eso no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno de turno. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero eso no quita el amor que le tenemos a nuestra nación. Y así nosotros debemos orar y amar a Israel, aunque no estemos de acuerdo con sus políticas internacionales, aunque no estemos de acuerdo con un montón de cuestiones que hacen las autoridades de Israel. Nuestra oración tiene que ser para que el velo sea quitado y ellos puedan reconocer y ver en Jesús su Salvador. Entonces, podamos orar, como dice Isaías 62, 6, 7, dice: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto vigilantes que ni de día ni de noche guardarán silencio. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso ni tampoco lo dejen descansar hasta que Él restablezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Esta es nuestra tarea desde la intercesión, desde la oración, clamar para que crean y reconozcan a Jesús como el Salvador. Ahora, en este tipo de oración por Israel podemos también usar el arrepentimiento en esta batalla, ¿no? Usar el arrepentimiento primeramente en la forma personal, por muchas veces ser indiferentes o tener también muchas veces arraigados en nosotros ese sentimiento anti-Israel, ¿no? anti-judío. Argentina en su historia tuvo dos atentados sangrientos contra la nación de Israel. Todos conocemos el atentado a la embajada y a la AMIA, la Mutual Judía. Y además, como argentinos, también Argentina fue albergue de nazis durante un tiempo. Y podemos tomar en oración la iniciativa de arrepentirnos en el sentido profético de Daniel 9, ¿no? Pidiendo perdón por los pecados como nación, pidiendo misericordia al Señor por el juicio que esto acarrea como nación. En Daniel 9, en el versículo 5, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quizás vos no seas quien pecó, pero sí hacerlo nuestro como nación y pedirle perdón al Señor por estos sentimientos, pedirle perdón por el pecado de la nación en contra de Israel, pedirle perdón por la indiferencia, como decíamos recién, por estos grupos que se levantan, porque también es una señal de los últimos tiempos que el antisemitismo va a crecer y muchos van a odiar a Israel, van a odiar a los judíos, eso va a ir creciendo y nosotros no tenemos que ser parte, sino todo lo contrario, tenemos que orar por esta nación, porque es el reloj profético de Dios, ahí tenemos que poner nuestra visión, pedir perdón como hizo Daniel, no se hizo cargo de un pecado que él no había cometido, pero dijo: hemos pecado. Así como también vemos el ejemplo de Nehemías, hemos pecado, te hemos dado la espalda, volvernos al Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y en este sentido puedo hacerlo por mi ciudad, puedo hacerlo por mi provincia, puedo hacerlo por mi vida, por mi familia, por mis antecesores que quizás han tenido estos sentimientos, ¿no? Tomamos en cuenta el arrepentimiento por los movimientos antisemitas en nuestra nación, en nuestra ciudad, y oramos por ellos para que también ese odio racial sea convertido en amor al Padre. Pero para que esta oración sea genuina, primeramente debo arrepentirme por mí mismo, como decía recién, ¿no? ¿Cómo ha sido mi relación con el pueblo judío? ¿Siento rechazo, odio, siento o ignoro, no tengo conocimiento de lo que pueda llegar a pasar en Israel? ¿Soy indiferente? ¿Cuál ha sido también mi relación en el antisemitismo? ¿He sido partícipe de algún chiste, de alguna cuestión en contra del pueblo de Dios? Por eso, antes de interceder por el pueblo judío, tengo que arreglar estas cuentas con el Señor. Ahí donde Jesús nació, ahí donde Jesús vivió el pueblo judío. Porque solo así voy a poder dar el siguiente paso de interceder conforme al corazón del Padre y verlos como Él los ve.
orar por los que están en ese lugar, que están predicando la palabra, que están abriendo los ojos de tantos judíos para que reconozcan a Jesús como el Señor. Porque hay una promesa hacia quienes oran por Israel. Génesis 12, 2 al 3 dice, Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo también en Romanos 11 dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Recordemos que si nosotros somos salvos, también es por la gracia del Señor, de que el pueblo de Israel lo rechazó y fue extendido el Evangelio a los gentiles y hoy tenemos acceso a la salvación. Entonces oremos por Israel, amemos a Israel, tengamos los ojos puestos en todo lo que acontece en ese lugar, porque como decíamos al principio, es el reloj profético de Dios. Oremos por los que por nuestros hijos, las futuras generaciones también, para que reciban una gracia especial, para que quizás muchos de ellos puedan ir como misioneros a ese lugar. O les toque poner a salvo vidas judías cuando en los últimos tiempos también se acreciente la persecución sobre el pueblo judío una vez más, como tantas veces lo hemos visto también en la historia. Que podamos enseñarles a nuestros hijos una visión del reino y orar por Israel. Yo te animo que esta semana leas noticias de Israel, ores por Israel, te tomes un tiempito para orar por esta nación, orar por el pueblo judío, para que muchos de ellos hoy se están convirtiendo de a cientos, de a miles, se están volviendo al Señor Jesús, pero para que todos ellos puedan reconocer en Jesús al Mesías, puedan reconocer a Jesús el Señor y podamos decir como dice la palabra que en el último tiempo ellos van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y podamos reconocer que quizás hemos estado indiferentes, no hemos prestado atención a este tema, no ha sido un punto en nuestra agenda de intercesión, no ha sido algo por lo que hemos orado, no ha sido algo por lo que nos hemos preocupado, pero Dios nos manda a orar por Israel, nos manda a orar por su pueblo y que podamos tomarnos el tiempo, invertir el tiempo en orar por estas cosas. Padre, te damos gracias porque vos estás despertando, Señor, a tu pueblo, a mirar, Señor, a esta nación y no mirarlo con ojos de indiferencia, sino todo lo contrario, insertarnos, Señor, con el corazón en ese lugar, a orar por Jerusalén, a orar por Israel, a orar por cada uno de los, Señor, judíos, para que se vuelvan a vos, para que te reconozcan como el Señor, Señor, para que ellos también declaren bendito el que viene en el nombre del Señor, Señor, y podamos todos juntos alabarte, adorarte, exaltarte, darte la gloria, darte la honra. Señor, te damos gracias porque, Señor, por su dureza y por su, Señor, indiferencia hacia vos, se nos fue predicado el Evangelio a nosotros y hoy podemos gozar, Señor, de salvación, pero queremos gozarnos todos juntos, queremos, Señor, alabarte y darte gloria y honra por lo que hagas, Señor, por esta nación. Bendecimos la nación de Israel y aunque no estemos de acuerdo con sus gobiernos, con sus políticas, Señor, estamos de acuerdo y alineados al cielo, alineados a tu palabra, en orar por Israel, en orar, Señor, por esta nación, pidiéndote que
la luz de Jesús alumbre, Señor, y todo velo caiga, Señor, de sus ojos y puedan reconocerte como el Señor y el Mesías. Señor, te pedimos perdón por nuestra indiferencia, te pedimos perdón si hemos participado o hay algún, Señor, en algún rincón de nuestro corazón antisemitismo, si hay en algún rincón de nuestro corazón, Señor, algún odio racial, si hay alguna, Señor, algo que el enemigo ha sembrado en contra del pueblo judío. Señor, te pedimos perdón, Señor, nos volvemos a vos y te pedimos que bendigas esta nación, que haya paz en Jerusalén, que haya paz en esta nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.